Anne había pasado toda la noche en el hospital cuidando de su suegro enfermo. Cuando por fin regresó a casa, sin tiempo siquiera para descansar, su esposo él la interceptó para interrogarla sobre dónde había estado la noche anterior y por qué no había vuelto a casa. Ante sus preguntas, Anne no se defendió. Al verla resignada a sufrir la injusticia en silencio, tratándolo como a un extraño, la furia de él no hizo más que crecer. En ese momento entró el mayordomo y salió en su ayuda, diciéndole a él que Anne había estado en casa de un familiar suyo, pues él mismo le había pedido que llevara unas cosas. Él seguía sin entender por qué, aun tratándose de un familiar del mayordomo, Anne había tenido que ocultárselo. Ella, sin embargo, permanecía en silencio sin decir palabra. Él, indignado, se dio la vuelta y se marchó. La discusión la había oído una criada, que fue a contárselo a la suegra, añadiendo que el mayordomo había inventado una excusa. La suegra sospechó al instante que Anne ocultaba algo. Llamó al mayordomo y lo encaró, preguntándole si estaba mintiendo. Él insistió en que Anne había estado en casa de su familiar. Entonces ella cogió el teléfono, llamó a ese familiar y tras preguntar, supo que Anne sí había ido, pero varias semanas atrás, no la noche anterior. La suegra, satisfecha, creyó tener a Anne entre las cuerdas. Enseguida invitó al familiar a la casa y llamó a él para que regresara. Al poco tiempo, el familiar del mayordomo llegó y con los cuatro reunidos, declaró que Anne no había estado allí. Al verse descubierta, él volvió a preguntarle dónde había pasado la noche. Anne respondió, no puedo decirlo. Él, sintiéndose profundamente irrespetado, estalló y le pidió el divorcio allí mismo. Acto seguido, llamó a su abogado para que le preparara el acuerdo de divorcio. La suegra, al conocer la noticia, se alegró enormemente. Por la noche, él trajo el acuerdo a casa y lo puso delante de Anne para que lo firmara. En